Damos la bienvenida al ingeniero César Fernández. Él es el secretario de Propaganda de la Fuerza del Pueblo, esa nueva agrupación política que en los últimos meses ha hecho presencia bastante activa en la vida nacional. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días, Pedro. Buenos días. Muy buenos días, Mozart. Un saludo a toda la teleaudiencia que siempre se enriquece diariamente con todos los aportes que ustedes realizan, y un abrazo al buen amigo Orión Mejía, que ya se retiró en esta parte del programa. Contento de estar con ustedes. Mira, ¿cómo aprecias tú el arranque del gobierno y las posibilidades que tiene de afrontar esta situación, por lo menos hasta fin de año? Bueno, vamos a ver, si empezamos con la evaluación de las designaciones de los funcionarios, entiendo que ha sido muy profesional vamos a decir, los currículos de cada uno de ellos, aunque la mayoría, en su gran mayoría, con poca experiencia en asuntos de Estado. Recordemos que el Estado dominicano ha ido evolucionando de manera progresiva, no solamente en el tamaño de su presupuesto, pero sí en la complejidad de su operación. Inclusive nosotros que estuvimos con el gobierno, con el presidente Leonel Fernández hasta el 2012, del 12 al 16, del 16 al 20 ha habido cambios todavía trascendentales que precisamente se diseñaron a finales del periodo 2008-2012 y se fueron implementando paulatinamente. Con la solicitud del presupuesto complementario que hiciera el señor presidente de la República el día de ayer, entiendo que lo veo bastante atinado en la forma que se distribuyeron esos fondos a identificar. En el sentido de que tenemos prioridades. La primera prioridad, obviamente, es la crisis sanitaria, cómo mantener el equilibrio, cómo garantizar el aumento de pruebas, cómo garantizar la seguridad física de quienes están trabajando al frente y cómo garantizar la cantidad de medicina que se necesita para que la gente salga de la crisis rápidamente. La segunda parte es el año escolar, cómo iniciar el año escolar, esa gran incertidumbre que tienen los padres, lo difícil que ha sido la adaptación de tener tus hijos en tu casa prácticamente 24 horas, cómo los padres aprender a enseñar o a facilitar quizás los métodos de educación que se están utilizando. También importante los 5.000 millones al campo a través del Banco Agrícola en una tasa cero, pienso que es clave para que la producción se mantenga. Y por supuesto unos 6.000 millones de pesos a obras públicas para iniciar las reparaciones que siempre volvemos a hacerlas, siempre llueve, siempre se caen los mismos puentes, siempre se daña la misma carretera y pareciera como que no aprendiéramos. Pero bueno, de manera general pienso que veo positivo esta estructuración, por lo menos la estructuración y la intención. Pero habría que ver cómo realmente lo van a operativizar y cómo realmente se va a poner en funcionamiento. Muy bien, muy bien. Mire, vamos antes de proseguir, quería decirle que el buen amigo Banegote nos reporta que hubo un pequeño temblor de tierra a las 8 de la mañana, a 15 kilómetros de Villa Isabela y a 54 de Puerto Plata. Es un temblorcillo de 4.2 grados en la escala de Richter. Localización 19.77 norte, 71.20 oeste. A 6 kilómetros de profundidad. Ingeniero, si no lo sentimos aquí, pero sí se sintió en el Cibao. Adelante, Mozart. Sí. Ingeniero, el presidente Abinader ha reiterado en varias ocasiones la necesidad que él está promoviendo de un acercamiento, un diálogo nacional con todo el liderazgo nacional, algo que ha sido visto muy bien por todos, como debe ser. Bueno, y ha abierto las expectativas porque se trata de un llamado en uno de los momentos más difíciles que ha registrado la República Dominicana en todos los tiempos. Enfrentar una pandemia como esta que mantiene de rodillas a economía tan fuerte, tan vigorosa
como la de los Estados Unidos, la propia Europa, de China. Imagínense, para una economía como la nuestra, nosotros hemos tenido que emplearnos a fondo para no sucumbir totalmente. Pero en todo esto, además de un diálogo que él ha dicho en el caso de la pandemia, vamos a meritar un poquito más, probablemente ameritemos de la incorporación de gente con capacidades, con experiencia a toda esta embestida que tenemos. Él empezó muy bien, ratificando, pienso yo, a las autoridades monetarias con Héctor Valdés Albizu. Por ahí comenzó bastante bien y se ha hecho acompañar de un equipo técnico también de primerísimo orden. Pero como usted decía al principio, la incorporación de gente con capacidades, ya con experiencia, yo pienso que no estaría de más. En el caso de la Fuerza del Pueblo, ¿están ustedes en disposición han visto la posibilidad de incorporarse al gobierno, a la administración en forma puntual, en tal o cual sentido, en esa fórmula de aunar esfuerzo para salir muy bien o salir lo menos dañado posible de esta situación? Primero, con respecto al diálogo nacional o al llamado al liderazgo nacional a participar en las soluciones del país, como usted muy bien señala, hemos estado siempre de acuerdo. Recordemos que a finales de marzo, cuando inició todo este tema de la pandemia, el doctor Leonel Fernández fue el primero que comenzó a hacer aportes de manera virtual, obviamente, desde Funglode, sobre qué podíamos hacer en la pandemia. Y de hecho convocó, o le solicitó, mejor dicho, al expresidente de la República, Danilo Medina, que llamara a ese gran conversatorio, a esa gran mesa de consulta, en vista de que esto es un problema de todos. Y como tú señalaste muy bien, Mozart, es un problema global, mundial, del cual estamos aprendiendo. Es una enfermedad que de hecho no conocemos todavía. Después de 7 meses que ya la tenemos con nosotros en el mundo, desde la primera vez que apareció en China, todavía no la conocemos. Estamos aprendiendo sobre ella y nos ha cambiado la vida a todos. En ese sentido, siempre la Fuerza del Pueblo, encabezada por su presidente y todos sus técnicos, ha estado de acuerdo, dispuesto a colaborar. Ahora, en la participación en el gobierno es algo diferente. Este gobierno lo ganó el PRM y sus aliados, y ellos deben hacer el gobierno, y lo harán. Y la expectativa, y como dominicanos, lo que queremos es que lo hagan bien. Ahora, si en el diálogo surge que hay técnicos, por ejemplo, en el área de salud, en el área de educación, en el área de ingeniería, que pueden hacer aporte a una solución, a través de esa mesa de diálogo se haría, pero no con cargo público, sino ofreciendo nuestro expertise. No con cargo público, o sea, se descarta la incorporación de técnicos por valiosos que puedan ser en este momento de la Fuerza del Pueblo al gobierno en términos orgánicos. ¿Ustedes eso no lo harían? En términos orgánicos entiendo que no, que la línea de nuestro partido es no participar. Ahora, te reitero, un problema nacional donde la Fuerza del Pueblo, de tantos técnicos que tiene con mucha capacidad, puede hacer un aporte, una contribución, estaría dispuesto a hacerlo, porque obviamente no es resolver un problema al gobierno, es ayudar a resolver el problema, uno de los tantos problemas de nuestro país. Esa es la idea. Parece que ese es el mismo comportamiento de Funglode. Funglode ha estado siempre encima de los diagnósticos y eso, y procurar participar en la acción, en las decisiones. Sí, pero Funglode no es un ente político partidario. Estoy hablando de ellos como ente político partidario. Sí, la Fuerza del Pueblo, fíjense que ha venido. Porque Funglode es otra cosa, Pedrito. La Fuerza del Pueblo ha venido desde sus secretarías, vamos a decir, haciendo aportes. La Secretaría de Educación ha hecho un gran aporte, se publicó. La Secretaría de Ingeniería y Medio Ambiente, con el tema de Duquesa, también hicimos propuestas y nos pusimos a la disposición. Nuestra Secretaría de Salud también así lo ha hecho. Es decir, en cada tema de concurso nacional que impera en estos momentos, la Fuerza del Pueblo tiene un planteamiento. No queremos decir que esa es la única solución, pero sí, nuestros técnicos ya han estudiado los problemas y han presentado soluciones, y con muchísimo gusto
de eso se trata, de hacer una oposición política constructiva. Bien. ¿En qué está la fuerza del pueblo en este momento? ¿Cuáles son las actividades que tienen ya puntuales en materia de una fuerza, de un partido recién inaugurado, ¿verdad? Un desempeño en las pasadas elecciones, pero que va a requerir de ampliarse, de crecer, ¿verdad? De fortalecerse. ¿Qué tienen previsto ustedes para los próximos meses, días y meses? Como bien señalas, Mozart y Pedro, un recién nacido como la Fuerza del Pueblo, que en 10 meses es segunda mayoría en el Senado, es tercera mayoría en la Cámara de Diputados, tenemos más de 30 alcaldes. Bueno, lo de segunda mayoría en el Senado, eso está en discusión, lo de segunda mayoría en el Senado. Bueno, eso está en una discusión política y jurídica. Para alguna gente entretenerse, pero la Constitución es bastante clara en ese sentido. Y yo creo que no hay que... Pero bueno, si se quieren entretener con eso, algunos compañeros... Vamos a esperar a que eso termine, esa polémica. Sí, pero en fin... Lo cierto es que el Senado está compuesto por ¿cuántos senadores de cada partido? ¿Cuáles son? ¿Cuántos suman cada uno? Nosotros, la Fuerza del Pueblo tiene actualmente 8 senadores. El partido de gobierno, el PRM, tiene 18 senadores. Y Alianza País Dominicano por el Cambio tiene 1 y el Partido Reformista tiene 1. Entonces, ahí estamos hablando. ¿Y el PRD cuánto tiene? El PRD tiene 4 senadores. 4 senadores. Solamente. Entonces, fuera de la discusión de segunda mayoría, que estoy de acuerdo con Mozart, esperar que jurídicamente eso se establezca. Claro. Yo no tengo ninguna duda que somos la segunda mayoría por la Constitución Dominicana, pero estamos hablando de un partido que tiene 10 meses desformado sobre una base de grandes traumas y grandes trapizonas políticas que nos hicieron, y tenemos 8 senadores. Tenemos al día de hoy... Dos de los cuales ingresaron ahora, después, o sea, ganaron por el PLD, pero pasaron a la Fuerza del Pueblo. Es correcto, por eso la ley no impide que eso ocurra de esa forma. No, estoy aportando el dato de que fue así, ese fue el procedimiento. Gracias, Mozart. Entonces, en ese sentido, la Fuerza del Pueblo es un partido que nació grande, como lo señala su presidente y líder, Leonel Fernández. Ahora nos abocamos al proceso de crecimiento, formación y consolidación de nuestra identidad e ideología política. Es decir, vamos a iniciar nuestro próximo congreso el 6 de noviembre, donde trataremos unos 15 temas nacionales. Y también se debatirá nuestra línea de organización, nuestra línea política, nuestra línea de propaganda, entre otros temas importantes. Tendremos apertura a nuestro padrón para que participe en la Fuerza del Pueblo todo aquel dominicano o dominicana que tenga interés de la transformación de nuestro país y de utilizar como esa herramienta a la Fuerza del Pueblo y su pensamiento progresista, que es el de Leonel Fernández. Este congreso debe terminar el 27 de febrero del año próximo, ya con todos nuestros estatutos definidos, claros, escritos y sobre todo aprobados en asamblea por las bases y la dirección de nuestro partido. Ahí entonces iniciaremos el proceso de la elección de las autoridades. En este momento recordemos que todas las autoridades que estamos en el partido somos autoridades provisionales. Se cumplió con una matrícula que exigía la Junta para poder participar en las elecciones tanto de febrero y marzo como en las de julio. Eso se hizo una dirección provisional con compañeros que vinieron del viejo partido PLD y con compañeros de otros partidos y personas de la sociedad civil que entraron. Ahora bien, el año próximo todos, y haremos popularmente como se dice, bajar a las bases a buscar sus votos, incluyendo el presidente del partido. Ustedes saben que es un demócrata a carta cabal y va también a bajar a buscar su voto, o sabemos que no tendrá ningún problema en ser electo de nuevo presidente y líder del partido, pero de manera legítima, sí, tener una estructura totalmente saneada y, lo más importante, diferente y opuesta al partido de donde venimos. En los tiempos modernos, esto es discrecional lo que te voy a plantear, pero me gustaría saber cuál es tu pensamiento. Cuando vi el listado de mesas de trabajo,
no vi ninguna que se refiriera al pensamiento ideológico, programático de Fuerza del Pueblo. ¿Cuál tú crees que sea, finalmente, cuando concluya esto, la ideología que va a orientar a Fuerza del Pueblo? Bueno, aventurarme a decir cómo terminará, porque de eso se trata, va a haber grandes debates. Ahora, yo pienso que debemos hacer una combinación de lo mejor del pensamiento de Bosch, de esa doctrina boschista, que en su momento, cuando se funda el PLD, en el 1973, tiene una etapa en la historia. Estamos en Guerra Fría, venimos prácticamente en el intento de la construcción de una democracia. Pienso que ya la República Dominicana ha dado un avance en el sentido de la consolidación democrática en los últimos 50 años. Entonces, combinar eso con el pensamiento progresista de Leonel Fernández, que le dio un giro a la política dominicana en el aspecto global, en el aspecto internacional y también en el aspecto del desarrollo de nuestro país. Combinar ese pensamiento con esa ideología, con ese pensamiento progresista, pienso que esa combinación de lo mejor de lo de ayer con lo mejor de lo de hoy, por ahí debe de andar la línea política de la Fuerza del Pueblo. Y más que nada, eso es en la parte, diríamos, hasta filosófica de la construcción de nuestro partido. Pienso que debemos estar con el oído en lo que la gente quiere el día de hoy. Debemos saber escuchar a esos jóvenes que fueron a la Plaza de la Bandera, como por Twitter, por Instagram, por redes sociales, durante semanas se convocaron, hay cientos de miles de jóvenes a protestar por algo que entendían que les pertenecía. Como ahora, en las elecciones, un partido gana la presidencia de la República solamente teniendo como partido el 28% del electorado y gana con un 52%. Esa diferencia, ¿quiénes votaron y por qué votaron? ¿Cuáles son esas razones? Debemos sintonizar, pienso yo, de cara al futuro, para lograr ser la herramienta de transformación con esa gente, con la propia Junta Central Electoral ha dicho que el 60% de los dominicanos en el padrón no pertenecen a ningún partido político. Entonces, bien, que vengan los que están en otros partidos, pero ¿por qué no enriquecernos de aquellos que nunca les ha interesado estar en un partido político? Debemos convertirnos en esa herramienta moderna, fácil, cómoda, ágil, que permita que aquel que no ha estado en política, porque no la ve de forma atractiva, no la ve profesional, no la ve moderna, diga, concho, en la Fuerza del Pueblo tengo esa oportunidad, si soy empresario, si soy artista, si soy deportista, de participar, de hacer un aporte a mi país, porque ya la gente se ha dado cuenta que no es lo mismo estar en las gradas que estar en el terreno, y ahora la gente quiere estar en el terreno participando. César, hay quienes dicen que el sistema de partido volvió a sufrir una severa laceración durante el pasado proceso electoral. Y tú acabas de señalar un elemento importante ahí, como el Partido Revolucionario Moderno se alza con la victoria, teniendo un porcentaje directo de votos directos, por debajo incluso de la votación que registró en la votación anterior Luis Abinader. O sea, estuvo por debajo el PRM como tal. Eso es así. Y sin embargo, ayer no pudo ser y hoy sí pudo ser, porque se le sumó una considerable cantidad de votos provenientes de otros sectores que está por averiguarse por dónde están esos. Pero sin embargo, se toma en cuenta que esa elevada, la más elevada en los últimos 50 años, la más elevada abstención electoral, también es una señal clara de la población de que no está muy conforme con sus agentes, con su liderazgo partidario. Y lo hizo saber, esa fue una forma de hacerlo saber. Salió del PLD, como se dice, o sea, sacaron al PLD del poder, pero sin embargo no dejaron de hacer un señalamiento porque hay un porcentaje bastante elevado de gente que prefirió quedarse en sus casas y no ir y no involucrarse. Eso, ¿cómo ven ustedes? ¿Cuál es la óptica de la Fuerza del Pueblo con relación a ese fenómeno? Precisamente, como muy bien señalas, un análisis el cual te felicito, muy brillante. De eso se trata, se trata de que sintonicemos. Pienso que se trata como de asaltar la política. Vemos muchos empresarios ahora que quieren ser políticos
y muchos grupos empresariales que quieren poner presidentes. Entonces, precisamente se trata por la debilidad que el desgaste de la forma tradicional de hacer política. Entonces, uno de los fuertes que quiere tratar el Congreso Juan Bosch, primer Congreso Juan Bosch de la Fuerza del Pueblo, es precisamente cómo darle sostenibilidad a los partidos políticos, cómo volver que la gente crea de nuevo en la política. Pero para que la gente crea de nuevo en la política tiene que ser diferente, no puede ser lo mismo. Exacto. No puede ser esa política vertical de hace 20 años, tiene que ser una política horizontal, sencilla. La gente quiere ver el político sin corbata, en manga de camisa. Ya no quieren ver a los jefes con 40 escoltas y todo ese aparataje que lleva esa política anciana. Los políticos son modernos. Miremos a América, cómo hablan por Twitter, cómo se comunican. Eso es lo que la gente quiere. Y entonces, si no nos logramos vestir, y no vestir, me quiero decir transformar, porque el vestirse solamente sería afuera. Transformarnos realmente, entonces no lo lograremos. Pienso que esta es la última oportunidad que tienen los partidos políticos. Para que lo sepan. No me refiero quizás a este cuatrienio, quizás, pero vamos a decir... están cerca de ser desplazados. Esta próxima década, de ser desplazados. Si no entendemos, nos vamos a quedar fuera. Ha agotado mucho tiempo ya, César. Entonces, ¿qué dice la población? Le hemos dado la oportunidad desde el 1966 para acá. Se han cumplido los procesos comerciales tal como dice la Constitución. El pueblo ha dado una demostración extraordinaria de confianza en las estructuras políticas, pero parece que se está cansando. Se está cansando. Fíjate que es tan importante eso que ustedes señalan, que yo, en lo que recuerdo del tiempo que tengo participando en política, no había visto este siguiente fenómeno. Primero, en la postrimería del gobierno del presidente Danilo Medina, todos los insultos que hubieron a la figura presidencial. Yo me quedé atónito, digo, no puede ser. Ni siquiera están dejando que él salga, sacándole expedientes, supuestos expedientes hasta de familiares de él. Todavía él siendo presidente de la República. Le hacen una protesta inaugurando una obra, todavía él siendo presidente constitucional. O sea, algo que yo no había visto. Y luego, entonces, un gobierno nuevo que no le dan los 100 días tampoco. Y ahí están atacando que si nombran hermanos, que si no nombran hermanos, que si está muy sensible, la sociedad dominicana está muy sensible. Está muy sensible, o sea, esto ha cambiado. Hipersensible. Si no escuchamos y no atendemos el cambio, seremos desplazados, eso seguro. Así es, muy bien. Muy bien. ¿Cuánto agradecemos esta intervención de César? Para que tú veas que sangre nueva, idea nueva. Bastante franca. Sí. En lo suyo. Bueno, César, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día, un fuerte abrazo. Muy bien. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante. Bye bye.